Si quieres tomar las derivadas de estas funciones, debes usar la regla de la cadena y en este video te enseñaré cómo hacerlo. El primer concepto que debemos tener claro es el de una función compuesta. Una función compuesta hace referencia de una función dentro de otra función. Entonces, normalmente tendríamos f de x. Sin embargo, si es una función compuesta, en el lugar de la x tendríamos otra función, la cual puede ser g de x. Y si sabemos que f de x es igual a x elevado a la 4, mientras que la otra función, la cual se llama g de x, es igual a x más 2, y queremos hallar qué es f de g de x, acá vemos que g de x está dentro de f de x, por lo tanto g de x va a ser la función interna. Entonces esta expresión de acá, la cual representa g de x, va a ir en el lugar de la x de la función de f de x. Por motivos de visualización, asumamos que en vez de tener x elevado a la 4, tenemos algo desconocido, siendo elevado a la 4. Entonces f de g de x sería ese algo siendo elevado a la 4. ¿Y qué es ese algo? Bueno, ese algo es la función interna, la cual sería x más 2. Y este sería un ejemplo de nuestra función compuesta, donde la función interna va en el lugar de la x de la función externa. Entonces, la regla de la cadena nos dice que si estamos tomando la derivada de una función compuesta como f de g de x, eso va a ser igual a f' de g de x, el interior por ahora lo dejamos igual, y esto va a ir multiplicado por g' de x o la derivada de la función interna. Y con esta fórmula podemos tomar la derivada de cualquier función compuesta. La competencia más importante es lograr identificar cuál es la función externa y cuál es la función interna. Una vez tengamos eso claro, solo seguimos la fórmula y hallamos la derivada. Inicialmente teníamos esta función, entonces lo primero que vamos a hacer es reescribirla en colores, porque cuando las funciones se ponen muy complejas, esto nos servirá mucho para discernir cuál es la función externa y cuál es la función interna. En este caso vemos que la función x más 2 va dentro de la función de algo elevado a la 4, por lo tanto x más 2 es la función interna y algo elevado a la 4 es la función externa. Entonces, si queremos tomar la derivada de esta función, primero hallamos la derivada de f de x. Sabemos que f de x es algo siendo elevado a la 4 y la derivada de algo a la 4, según la regla de la potencia, sería simplemente 4 multiplicado por ese algo y ese algo era elevado a la 3. Según nuestras reglas, sabemos que lo que va adentro es la función interna g de x idéntica como la tenemos, por lo tanto escribimos x más 2. Y esto va a ir multiplicado por la derivada de la función interna. La derivada de x más 2 es simplemente 1. Por lo tanto, nuestra respuesta terminaría siendo 4 siendo multiplicado por x más 2 y eso va a ir elevado a la 3. Y esta sería la derivada. A continuación tenemos otra vez la fórmula de la regla de la cadena y queremos encontrar la derivada del seno de 2x. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar la función externa y la función interna. Sabemos que nuestra función regular sería seno de x, pero acá podemos ver que tenemos 2x en vez de la x que tendríamos normalmente. Y como el 2x va dentro de la función del seno, vamos a decir que la función interna es 2x y similarmente la función externa sería seno de x o seno de algo. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser igual a la derivada de la función externa. La derivada de seno de algo es coseno de algo. Entonces lo escribimos, dejamos el espacio para el algo y el algo es la función interna, la cual es 2x. Y esto va multiplicado por la derivada de la función interna. La derivada de 2x es simplemente 2. Entonces escribimos el 2. Ahora podemos multiplicar esto y quedaríamos con un resultado que nos dice que nuestra derivada es igual a 2 siendo multiplicado por el coseno de 2x. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta expresión? Siempre que tengamos una expresión trigonométrica y tengamos un exponente acá, esto está diciendo que tenemos una expresión la cual es el coseno de x y toda esta expresión está siendo elevada a la 3. Entonces, siempre que tengamos este exponente acá, lo que significa es que estamos elevando toda la expresión trigonométrica a ese exponente. Y como podemos ver cuando lo reescribimos en esta forma, queda mucho más claro cuál es la función externa y cuál es la función interna. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser igual a la derivada de la función externa. La función externa es algo elevado a la 3, cuya derivada es 3 multiplicado por ese algo elevado a la 2. El algo va a ser la función interna, la cual es coseno de x. Y esto lo multiplicamos por la derivada de la función interna, la cual nos daría un resultado de menos seno de x.
Esto lo podemos simplificar y quedaríamos con menos 3 porque lo multipliqué por ese símbolo negativo por el coseno al cuadrado de x multiplicado por seno de x. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta expresión? La función externa es algo elevado a la 4 y la función interna sería lo que va adentro, o sea, x al cuadrado más 3. Por lo tanto, la derivada de esto sería igual a la derivada de la función exterior, lo cual sería 4 siendo multiplicado por lo interno elevado a la 3. La parte interna la vamos a dejar igual por ahora, o sea, x al cuadrado más 3. Y esto lo vamos a multiplicar adicionalmente por la derivada de la función interna. La derivada de x al cuadrado más 3 es 2x, entonces escribimos eso. Y ahora podemos multiplicar estos términos. Quedaríamos con 8x siendo multiplicado por x al cuadrado más 3 elevado a la 3. Y esta sería nuestra derivada. Ahora, ¿cómo haríamos si quisiéramos hallar la derivada de una función como e elevado a la x al cuadrado? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la función externa y cuál es la función interna. Probablemente ya conocemos la función e elevado a la x, la cual usamos mucho en cálculo. Y observemos que si reemplazamos esta x por una x al cuadrado, quedaríamos con la expresión que se nos da acá. En otras palabras, la función de x al cuadrado va a estar en el lugar de la x de la expresión de e elevado a la x. Por lo tanto, vamos a decir que nuestra función externa va a ser e elevado a la x, mientras que nuestra función interna, la cual la vamos a llamar g de x, es igual a x al cuadrado. Y esto lo identificamos usando el fundamento de que la función interna, o sea, esta, va en el lugar de la x de la función externa. Por lo tanto, la derivada de esta función sería igual a la derivada de la función externa. Nuestra función externa la podemos visualizar como e siendo elevada a la algo. Y la derivada de e siendo elevada a la algo es exactamente lo mismo. E siendo elevada a ese algo, y ese algo en este caso es la función interna, la cual es x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada sería e elevado a la x al cuadrado. Y este primer término sería lo mismo que decir f' de g de x. Y según nuestra fórmula debemos multiplicar esto por g' de x. Por lo tanto vamos a multiplicar esto por la derivada de la función interna. La función interna es x al cuadrado y la derivada de eso es 2 multiplicado por x. Por lo tanto podemos decir que la respuesta a esta derivada sería 2x siendo multiplicado por e elevado a la x al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta expresión? Como podemos observar, esta expresión está en el lugar de la x de la función del logaritmo natural de x. Y debido a que esa expresión está dentro de otra función, vamos a decir que g de x, lo cual representa la función interna, va a ser igual a x al cubo más 2x, lo que significa que el logaritmo natural de algo va a ser f de x o la función externa. Entonces la derivada de esta función sería igual a la derivada de la función externa. La derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre ese algo. Y en este caso ese algo es la función interna, la cual es x al cubo más 2x. Y ahora multiplicamos esto por la derivada de la función interna. Entonces tomamos la derivada de esta expresión y eso nos daría un resultado de 3 multiplicado por x elevado a la 2 más 2. Y si multiplicamos esto, quedaríamos con una respuesta de 3x al cuadrado más 2 siendo dividido por x al cubo más 2x. Y esta sería la derivada. En conclusión, la habilidad más importante que debemos desarrollar cuando estemos usando la regla de la cadena es identificar asertivamente cuál es la función externa y cuál es la función interna. Después de eso, solo seguir la fórmula y solucionar. Espero que este video les haya servido y muchas gracias por verlo.